buenas tardes a todos. Disculpar estos 4 minutos en empezar la mesa pediátrica. Estábamos allí hablando de cosas discutiendo acerca de la parada pediátrica, cosas muy interesantes. Yo espero que esas discusiones se puedan trasladar al curso de la sesión. Contaba ahí atrás un compañero que trabaja en Santiago, también pediatra, cuando hablábamos del COVID, los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y decíamos, esto ha sido un lugar común entre pediatras a lo largo de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia hubiera afectado a los niños, ¿no? Yo creo que nos hubiéramos hecho todos el harakiri. Realmente la parada pediátrica es una situación excepcional. Fijaros que en el registro Oscar la incidencia que tenemos, llamándole niños hasta los 18 años, es de 1,7 por 100.000 habitantes y año. Y muchas de las causas que antes llevaban a una situación de parada cardiorrespiratoria en pediatría han sido subsanadas gracias al desarrollo de vacunas, ¿no? Tanto contra el hemófilus en su momento, posteriormente el neumococo, meningococo C, después el B, ahora CWY. Bueno, cada vez la sensación de los pediatras a pie de calle, imagino que la comparten los que trabajan en instituciones cerradas, es que cada vez hay menos niños por nacimientos y cada vez están menos graves, hasta el punto que cuando yo era residente, ya veis, si me miráis bien, veréis que esto fue en el Pleistoceno. Cuando yo era residente era raro el día que no había que intubar a un niño. Sin embargo, ahora mismo, si tú en un hospital dices tubo, te aparecen 50 personas a darse codazos a ver quién le mete el tubo al pobre rapaz, ¿no? Para la emergencia y el público mayoritario al que se dirige el Congreso, ¿no? Por tanto, viven una situación excepcional en un periodo excepcional. O sea, es cada vez menos frecuente, cada vez más estresante y cada vez peor tolerado por la población que un paciente en edad pediátrica pueda fallecer. Este año se han publicado las nuevas recomendaciones de soporte vital y yo creo, y comentábamos que han sido cambios, a mi modo de ver, significativos a lo largo de la sesión. Espero que nos los trasladen ellos y para ello tenemos 4 ponentes, todos ellos de amplia experiencia en el circuito docente, permitirme que lo diga así, y ahora os contaré brevemente de cada uno de ellos. Laura Quintas Vázquez, que es médico asistencial en la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061, trabaja en la base de Foz, allí en el norte, donde siempre está nubloso y de vez en cuando llueve, o muchas veces llueve. Laura estuvo conmigo en mi periodo en el 061 en la comisión de docencia, ahora trabaja en la comisión de investigación y os va a presentar un pequeño registro de las paradas pediátricas en el contexto de la emergencia prehospitalaria en Galicia. Después tenemos 2 compañeros, y hablaré un poco desordenadamente para variar, que son bien del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Jimena trabaja en la UCI de Pediatría y Gonzalo en Neonatos. Para nosotros, los gallegos, el Hospital Gregorio Marañón, o el Servicio de Pediatría del Hospital Gregorio Marañón, tenemos un vínculo afectivo muy importante con ellos, ¿no? Yo hice allí mi primer curso de RCP pediátrica en el año 96, sometido al yugo de Jesús López Cerce, buen amigo, todo hay que decirlo, y de Ángel Carrillo, hoy retirado, y tenemos un vínculo muy importante. Con Gonzalo y los neonatólogos no teníamos tanto vínculo, lo hemos tenido a lo largo de estos años, ¿no? Gonzalo compartiendo experiencias en el Consejo. Gonzalo también ha sido el interlocutor dentro del Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología. Y después tenemos a una persona, Montserrat, que viene del Hospital Infantil Niño Jesús. Y aparte de coordinar el centro de simulación del hospital, sí hay que decir que Juan Casado, el jefe de servicio del Hospital Niño Jesús, es una persona que fue pionera, ¿no? Yo recuerdo cuando en la Sociedad de Pediatría en la que yo estuve muchos años, compramos el primer simulador que tuvimos, el SimBaby clásico. Juan ya llevaba años, bueno, años no, tiempo, no voy a decir años porque no recuerdo cuánto tiempo, igual no diría, estaría dando datos incorrectos, ya llevaba tiempo haciendo cursos de simulación avanzada en pediatría, ¿no? Y bueno, el Niño Jesús fue pionero en muchas cosas, y como el Gregorio Marañón también, y el 061 también. Yo espero que nos hagan pasar un buen rato, que suscite mucho debate, porque hay muchas cosas yo creo que hay que debatir. Y le doy paso a Laura para que nos hable de su registro en Galicia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Antes que nada, quería dar gracias a la organización por invitarme a participar en el Congreso y a todos los compañeros que me han ayudado y me apoyan para presentar este trabajo.
Cuando nos propusieron participar en el Congreso con este tema, nos preguntamos qué podíamos aportar sobre la parada cardíaca pediátrica extrahospitalaria, y realmente lo que podemos aportar es contaros nuestra experiencia en Galicia. Para contaros nuestra experiencia, primero quería hablaros un poquito de cómo es la actividad, bueno, qué caracteriza a la comunidad gallega y cómo es nuestra actividad asistencial allí. Bueno, pues Galicia es ese reducto celta en el noroeste de la península que actualmente tiene unos 2.700.000 habitantes. En el pasado éramos muchos más, antes de los grandes movimientos migratorios del siglo XIX y XX. Para que os hagáis una idea, a principios del siglo XIX éramos un 10% de la población española y actualmente somos el 6%, lo que nos convierte en la quinta comunidad en cuanto a número de habitantes. Una cosa que caracteriza a Galicia, que seguramente también sabéis, es que es una comunidad muy envejecida, con una pirámide poblacional invertida. Un 25% de las personas son mayores de 65 años y tenemos un 11,5% menores de 14 años, lo que es inferior a la media estatal, que está en un 13,3%. Otra característica de Galicia y que afecta mucho a nuestra actividad asistencial es la gran dispersión geográfica que existe. Existen más de 200 núcleos con menos pueblos o núcleos urbanos pequeños con menos de 5.000 habitantes, y eso va a afectar mucho a nuestra asistencia sanitaria y a los resultados de salud. ¿Y cómo se asisten las emergencias extrahospitalarias en Galicia? Pues son coordinadas por el 061 desde la central de coordinación situada en la Estrada, que mueve tanto recursos propios como recursos de unidades de soporte vital avanzado y soporte vital básico, como a los profesionales de atención primaria, tanto en su trabajo ordinario como en la atención continuada. En Galicia disponemos de 2 unidades de soporte vital avanzado, los helicópteros que están situados en Santiago y en Orense, que vuelan de Horta ao Caso, y 16 unidades de soporte vital avanzado terrestre. De ellas, 12 son ambulancias medicalizadas y 4 son soporte vital avanzado enfermero. Tenemos 2 tipos de ambulancia medicalizada, 9 que están situadas sobre todo en grandes núcleos urbanos, que están constituidas por por 2 test, por un médico y por un enfermero, y 3 ambulancias situadas en zonas rurales o de pequeño núcleo urbano, como la que yo trabajo, que estamos constituidos por un médico, un enfermero y un técnico en emergencias sanitarias. Las SBAE existen desde 2019 y están situadas en 4 grandes ciudades de Galicia y están formadas por un técnico y por un enfermero. Además, disponemos de 107 unidades de soporte vital básico distribuidas por toda la geografía gallega. Os traje esto, que también os preguntaréis por qué traigo esta aplicación de urgencias sanitarias de Galicia. Esta aplicación, dentro de sus múltiples funcionalidades, tiene aquí un botón que va a estar relacionado con el tema que tratamos hoy, con la parada cardíaca. A través de este botón que veis ahí, si tú llamas a la central de coordinación, permite que la central de coordinación te geolocalice, manda tus coordenadas, si es necesario, posteriormente al recurso asistencial. Entonces los tiempos se ven reducidos, cosa de asistencia al paciente, cosa fundamental en la parada cardíaca. Bueno, y ahora que ya os he contado un poquito cómo es Galicia y cómo es la asistencia sanitaria en Galicia, os voy a hablar de un estudio que hemos hecho sobre la parada cardíaca extrahospitalaria. Como sabéis y como comentábamos antes de la mesa, existen muchos problemas a la hora de conocer la incidencia real de la parada cardíaca, ya que hay una gran variabilidad entre los países. Pues esto que afecta a la parada cardíaca en general, también afecta a la parada cardíaca pediátrica y encima empeora, porque como dijo Luis, la definición de edad pediátrica varía según los países. Hay países que lo consideran hasta 14, otros hasta 18, incluso Suecia, que tiene un estudio interesante, incluye en la parada cardíaca pediátrica extrahospitalaria las personas hasta 21 años de edad. En España tenemos el estudio OSCAR, que en un informe publicado en diciembre de 2020 en la revista Emergencias nos da un dato, que es que hubo 125 paradas de menores de 14 años entre abril de 2017 y abril de 2018, con lo cual podemos calcular la incidencia aproximadamente en cerca de 1,8 por cada 100.000 habitantes menores de 14.
¿Y qué sabemos en Galicia sobre la incidencia de la parada cardíaca extrahospitalaria? Hay varios artículos publicados que hablan de los datos entre 2002 y 2005, y el artículo que tenéis a la derecha también recoge una serie de casos entre 2007 y 2008, pero no tenemos ningún análisis global de la situación, ni un análisis actual. Por eso, como queríamos ampliar nuestro conocimiento en este tema, pusimos en marcha un estudio observacional retrospectivo, inicialmente descriptivo, que incluye a las personas menores de 14 años que sufren una parada cardíaca en el ámbito extrahospitalario. Solo vamos a incluir a los pacientes atendidos por unidades de soporte vital avanzado, y os preguntaréis por qué. Cuando hay una parada cardíaca se intenta mandar un recurso avanzado, pero no siempre está disponible o este se encuentra lejos, con lo cual muchas veces quien lo asiste en primer lugar o únicamente son los equipos de atención primaria. Pero el hándicap que tenemos en esas paradas es que esos datos no se registran, con lo cual, aunque no es un gran número de casos que se pierden, sí que carecemos de esos datos para incluirlos en el estudio. Por eso uno de los criterios de inclusión es que sean atendidos por las unidades de soporte vital avanzado. Y los datos los recogimos entre el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2019. Por supuesto, lo recogimos con el estilo UTSEIN, los datos los sacamos de la historia asistencial informatizada del 061, y a continuación vamos a ver algunos de los más significativos. Lo primero, antes que todo, la incidencia. En el cuadrito de arriba podéis ver el número de casos que se producen de parada cardíaca pediátrica hospitalaria en Galicia, que se han ido produciendo en cada uno de los años del periodo de estudio. Como veis, no son muchos. Tuvimos en cuenta la incidencia, la población menor de 14 años al inicio de cada año para calcular la incidencia acumulada, y el resultado fue que nos salió 2 eventos de parada cardíaca menores de 14 años por cada 100.000 habitantes menores de 14 años al año. Si lo comparamos con el Oscar, esta cifra es ligeramente superior. Esto fue una de las primeras conclusiones que me sorprendió un poco, porque yo supuse que al tener una población menor de 14 años en Galicia con respecto a la media nacional, la incidencia de la parada cardíaca sería menor, y la realidad es que, aunque es ligeramente, sí que es mayor que la incidencia nacional, y eso que, como he dicho previamente, solo incluimos los casos atendidos por las unidades de soporte vital avanzado, con lo cual sí, la incidencia real todavía será un poquito mayor. En cuanto a la distribución por edad y sexo, hay un predominio del sexo masculino, la media de la edad es 7 años con 24 y la mediana se sitúa en 6. En la gráfica de la derecha podéis ver la distribución de los eventos por grupos de edad y, como se puede observar, el número de paradas, la incidencia va disminuyendo según avanza la edad. Como en los otros registros y en el Oscar, la mayoría de las paradas cardíacas se van a producir en el domicilio, en nuestro caso un 62%, un 27% en lugares públicos. Aquí incluimos 8 paradas que se produjeron bien en guarderías o en colegios, y un 11% en vía pública, que generalmente van a ser debidas a accidentes, a politraumatizados. Nuestra cifra de paradas cardíacas en domicilio es superior a la del Oscar, quizás sea porque en Galicia hace mal tiempo y estamos más dentro de casa, no lo sé, habría que mirarlo. ¿Quién inició las maniobras de RCP? En un 38% de los casos las iniciaron los testigos que presentaron el evento y decidieron iniciar la reanimación cardiopulmonar. En el resto de los casos, la reanimación tuvo un retraso y fue iniciado tanto por las unidades de soporte vital básico o de soporte vital avanzado, como por otras personas, pues por ejemplo, fuerzas del orden público, bomberos, socorristas, pero en todos estos casos hubo un retraso en el inicio de las maniobras de RCP. Realmente, con los datos que obtuvimos para el estudio, solo podemos calcular el retraso del inicio de las maniobras de reanimación desde que se produce el evento hasta que se inician, porque conocemos la hora de aviso a la central de coordinación y la hora a lo que los recursos llegan al punto y asisten al paciente. Y, como podéis ver ahí, en los casos en los que las unidades de soporte vital avanzado medicalizadas iniciaron la RCP y
esta parada no fue presenciada, el retraso del inicio de las maniobras fue 14 minutos. Es verdad que el rango es bastante amplio, entre 5 y 38, pero en la mayoría de los casos el tiempo de asistencia fue superior a 10 minutos, lo que señala una vez más la importancia de que se inicie la reanimación por los testigos. En el registro de la etiología de la parada cardíaca tenemos un 27% de casos etiquetados como a priori causa desconocida, y luego las causas conocidas más frecuentes son el ahogamiento, la hipoxia y la muerte súbita. También tenemos un 12% por traumatismos, y en otros incluimos causas de parada cardíaca poco frecuentes, como 5 casos de ataque cardíaco, 2 de sepsis, 1 de intoxicación y 1 de causa metabólica. Cuando comparamos nuestros datos con los del ERC, si comparamos las 3 categorías principales, en etiología respiratoria incluye hipoxia y ahogamiento, vemos que el tanto por ciento de los 3 valores principales de la variable son inferiores en cada uno de ellos a los del ERC, no se encuentran ni siquiera dentro del rango. ¿Por qué puede ser debido a esto? Bueno, pues porque tenemos un 27% de casos que hemos etiquetado como de causa desconocida, y si esos casos los hubiéramos clasificado, posiblemente estarían dentro de estos 3 grupos y subirían el porcentaje. Como era de esperar, el ritmo inicial de la parada es la sistolia. En la mayoría de los casos tuvimos 10 casos de fibrilación ventricular y un 23% de casos que clasificamos como autorritmos, generalmente actividad eléctrica sin pulso, aunque hubo algún caso de bradicardia y 2 casos de taquicardia ventricular sin pulso. Cuando comparamos estos datos con otros disponibles, por ejemplo en el OSCAR, vemos que los ritmos desfibrilables, la frecuencia más o menos coincide en Galicia y las cifras que da el OSCAR, y si comparamos la fibrilación ventricular de los datos que recogimos con las que aporta el ERC, vemos que es ligeramente superior al límite alto que aporta. No vamos a tratar el manejo de la vía aérea y de las compresiones, pasamos directamente a cómo fue el tratamiento farmacológico de estas paradas, y en la mayoría de ellas se usó la adrenalina. El segundo fármaco más usado fue la atropina, que se usó en la mitad de los casos, y el tercer fármaco más usado fue el bicarbonato. He de decir que el bicarbonato, la última vez que se usó fue en el 2011. Y salvo ese caso en 2011, en el resto de los casos en que se usó fueron previos al 2009. Y, por supuesto, como es esperable y deseable, el 100% de los ritmos desfibrilables fueron tratados con desfibrilación. ¿Qué resultados obtuvimos después de todas estas reanimaciones cardiopulmonares? De los 112 casos que finalmente fueron introducidos en el estudio, 64 pacientes no fueron declarados éxitos en el punto, no respondieron a la reanimación, 14 pacientes recibieron RCP en marcha y 34 pacientes recuperaron la circulación espontánea en el punto. De los que recibieron RCP en marcha, 11 pacientes, una vez que se llegó a urgencias, en algunos se siguen urgencias con las maniobras de reanimación y en otros se cesaron, pero en todos ellos fueron declarados muertos en urgencias, en ningún momento recuperaron la circulación. Pero 3 de ellos sí que la recuperaron y junto con los 34 que recuperaron la circulación espontánea en el punto, ingresaron 37 pacientes, de los cuales 28 fallecieron durante el ingreso y 9, de los cuales 1 pertenece al grupo de RCP en marcha, sobrevivieron a la alta hospitalaria. Aquí tenéis otra representación de la supervivencia de la mortalidad de los pacientes que tuvieron recuperación de la circulación espontánea o que recibieron la RCP en marcha. ¿Y qué representan estos 9 pacientes? Pues estos 9 pacientes que sobrevivieron al alta suponen un 8% de los intentos de RCP. Nuestro dato es un poquito inferior, de supervivencia es inferior al que aporta el OSCAR, que aporta sobre un 10,6%. Y estos 9 pacientes también representan el 25% de los que ingresaron vivos. ¿Y cómo fue el estado al alta? De los 9 pacientes, 7 tuvieron una categoría funcional cerebral y también estado general entre 1 y 2, y 2 pacientes permanecieron en estado de coma, en estado vegetativo. Los 9 pacientes siguen todos vivos a día de hoy.
Entonces, ¿qué aprendimos con el estudio? Pues que la parada cardíaca pediátrica extrahospitalaria, como ya intuíamos, es un evento poco frecuente, que el paciente tipo es un varón sobre 6-7 años de edad, que etiquetamos como causa desconocida a priori a un porcentaje bastante importante, y cuando conocemos la causa, las principales son el ahogamiento, la hipoxia y la muerte súbita. En 2/3 de los casos no inició la reanimación, la unidad de soporte vital avanzado. 1/3 de los casos recibió, un poquito más de 1/3 de los casos recibió reanimación cardiopulmonar por parte del testigo. El ritmo inicial más común, la sistolia, dentro de los tratamientos farmacológicos, el más común es la amiodarona, el más empleado, es la amiodarona, la adrenalina, seguido de la atropina. Y todos los ritmos todas las fibrilaciones ventriculares recibieron desfibrilación, y que nuestra supervivencia es ligeramente inferior a la de la media nacional. ¿Vamos a seguir con el estudio? Sí, en principio queremos recoger la serie de casos que incluya 20 años, con lo cual sería hasta el 2022. Queremos analizar la evolución de las variables del mismo a lo largo del tiempo y ya meternos en un estudio analítico en el que buscaremos una relación entre las variables, sobre todo entre aquellas que puedan estar relacionadas con la supervivencia del paciente. Bueno, muchas gracias y espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Laura. Damos paso a la doctora Jimena del Castillo, que nos hablará de las nuevas guías, las nuevas recomendaciones de RCP pediátrica publicadas este año. Apuntaros las preguntas que queráis trasladar a Laura, y al resto de ponentes el debate lo haremos al final con los 4. Bueno, muchas gracias primero de todo a la organización y a Luis por estar hoy aquí. La verdad es que es un inmenso placer el poder vernos y que no sea una pantalla mediante. Bueno, ¿qué decir de las novedades en RCP pediátrica? No tengo ningún conflicto de interés que declarar, pero sí tengo que confesar que mi interés en la RCP me ha llevado a pertenecer a un montón de sociedades científicas y grupos de trabajo con el afán de intentar influir no solo en estas guías, sino en las que vengan. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver lo que se ha publicado en el 2020, lo que dice el ILCOR, cómo hemos interpretado en el Consejo de Resucitación, el Europeo de Resucitación, y en la Academia Americana del Corazón estas recomendaciones, qué similitudes y discrepancias hay entre unas recomendaciones y otras, y sobre todo cuáles son las tareas pendientes que nos quedan a partir de ahora. Conocéis de sobra estas publicaciones, la que tenéis a la izquierda del todo es la genérica del ILCOR, luego Aya McConaughey publicó en el Pediatrics las recomendaciones específicas pediátricas, y la AJA y el RC hicieron lo propio, el RC con el pequeño decalaje pandémico. Y un poco en el afán de intentar encontrar cuáles eran los puntos que había que resaltar, el Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal resumió cuáles eran las modificaciones que encontraba en las recomendaciones del 2021. ¿Y qué dicen? Siguiendo un poco el algoritmo de la cadena de supervivencia, vamos a ver qué cambios o qué cosas nuevas nos cuentan todas estas publicaciones. En la parte de la prevención y la identificación precoz de la parada cardíaca, bueno, pues ahí sí que es verdad que se hace una evaluación extensa, sobre todo por parte del Consejo Europeo de Resucitación, de la patología que nos puede que puede derivar en una parada cardíaca en la infancia, y cuáles son las recomendaciones de tratamiento. Más que introducir cambios, lo que sí que hace es afinar cuál es el tratamiento a seguir en cada una de esas patologías. También define cuál es la edad pediátrica, y le va a dar bastante más trabajo a Laura, porque define la edad pediátrica hasta los 18 años ahora, aunque dice que si en el desconocimiento de la edad del paciente, este paciente tiene los caracteres sexuales totalmente desarrollados como un adolescente, siendo varón vello axilar o tiene ya crecimiento mamario siendo mujer, que se le puede considerar como un adulto. Pero la edad pediátrica es hasta los 18 años.
Luego, con respecto a la activación del sistema de emergencias, nos hemos modernizado y entonces hemos reconocido que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo, que tenemos acceso a un teléfono móvil y hemos establecido la recomendación de llamar al sistema de emergencias y poner el teléfono en altavoz. ¿Por qué? Porque sabemos ya todos que el inicio de la reanimación cardiopulmonar por los testigos o por los primeros intervinientes de una manera precoz es determinante para la supervivencia y que si en la activación del sistema de emergencias nos puede ayudar alguien que tenga más conocimientos cuando el testigo no está formado en RCP, eso va a favorecer la supervivencia del paciente. ¿El momento de hacerlo? Bueno, pues ahí ya discrepa un poco la indicación de la AJA con el RC, pero lo más importante es que a la hora de pedir ayuda nos acordemos de utilizar el teléfono móvil y poner el altavoz. Y luego también reconoce que si la parada cardíaca ha sido fulminante, hay un colapso fulminante, y sobre todo en un paciente de la adolescencia o en el contexto del ejercicio físico, es lícito, cuando hay un reanimador solo, que vaya corriendo a buscar el desfibrilador semiautomático antes de iniciar la RCP. ¿Qué es lo que no resuelve? Pues no resuelve la discrepancia entre si hacemos ABC, que es lo que dice el Consejo Europeo de Resucitación, o si hacemos CAB, que es lo que dice la Academia Americana del Corazón. ¿En qué estamos de acuerdo? En que en la parada cardíaca pediátrica es esencial ventilar al paciente. Habla de RCP de calidad. Habla de RCP de calidad, pero las nuevas recomendaciones no nos dicen cómo hacer una RCP de calidad. No nos dicen nada nuevo, nos dicen intente usted disminuir el número de pausas que hacen las compresiones torácicas. Intente mantener las recomendaciones que hacemos sobre frecuencia y profundidad. Pero la evaluación de los determinantes de calidad en la reanimación cardiopulmonar que se ha hecho ahora no ha ofrecido ninguna luz. Entonces no podemos fiarnos todavía de un valor de CO2 expirado en pediatría, no podemos fiarnos de un valor de tensión arterial invasiva, no se recomienda el uso sistemático de sistemas de retroalimentación y no podemos tampoco recomendar el uso sistemático de la eco a pie de cama. La RCP avanzada. Aquí es cuando empiezas a leer las guías dices, aquí va a venir la chicha, ¿no? Aquí es donde estamos acostumbrados a que cambie. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues en pediatría lo que vemos es, vuelve la importancia a la ventilación. En los grupos de RCP avanzada, en los equipos de atención a la RCP avanzada, se recomienda que la ventilación se acometa entre 2 reanimadores. No es tan importante que intubemos al paciente, sino que lo ventilemos bien. Y para ventilarlo bien se reconoce la dificultad que eso supone cuando se hace con una bolsa y una mascarilla. Y luego, una de las recomendaciones quizás más importantes para los pediatras, o sea, con las que los pediatras hemos lanzado las campanas al vuelo, es el reconocimiento que cuando el paciente tiene la vía aérea aislada, se le ventile durante la RCP con una frecuencia respiratoria que sea acorde a su edad. Eso es también el adaptarse a la realidad de lo que estábamos haciendo, porque yo todavía no he conocido un pediatra que hubiese ventilado a un paciente en una RCP con 10 ventilaciones por minuto. Imposible, no nos sale. En ese sentido, ¿qué es una frecuencia respiratoria acorde a la edad? Pues va a ser para los adolescentes, mantenemos las 10 respiraciones por minuto, los niños por encima de 8 años 15, por encima de 3 20 y los lactantes pues 25. ¿Vale? La Academia Americana del Corazón lo que recomienda es que a los niños pequeños se le dé una ventilación cada 2 segundos y a los mayores cada 3. Y la frecuencia así oscilaría entre 20 y 30. Otra cosa que ha cambiado y ha cambiado nuestra manera de actuar es el administrar la adrenalina lo antes posible. Tan pronto tengamos una vía venosa o intraósea. No hay que esperar a los 3 minutos de llevar haciendo masaje cardíaco, sino cuanto antes mejor, y cuanto antes supone que si es antes de 3 minutos es extraordinario, pero que tenemos que intentar que no pasen más de 5 minutos antes de administrar la primera dosis de adrenalina, porque además sabemos que cuanto más precoz sea la respuesta del paciente,
mejor va a ser la supervivencia. Y cuantas menos dosis de adrenalina tengamos que poner, mejor va a ser la supervivencia. Y un cambio que parece superfluo, pero que no deja de llamar la atención porque cambió del 2012 al 15 y ahora cambia del 15 al 20, es que aunque la recomendación es la desfibrilación con parches, las nuevas guías lo que sí que dicen es que las palas, si tenemos que desfibrilar con palas, que no las carguemos en el aire, que las carguemos una vez que estén sobre el pecho del paciente. En el 2015 decían que no había evidencia de que se hubiese electrocutado a alguien y que por eso se podían cargar en el aire. Ahora no sabemos si se electrocutado a alguien. Un matiz en la RCP avanzada, que puede pasar desapercibido, pero que a mí me parece esencial. Las nuevas guías abundan mucho en la necesidad de una buena coordinación y un buen trabajo en equipo, de un entrenamiento, de tener protocolizada la actuación de los equipos de reanimación cardiopulmonar en todos los ámbitos, el saber cuál es el lugar del líder, dónde se coloca la persona que administra la medicación, dónde se colocan los que manejan la vía aérea, cuál es la coreografía, esencial. ¿Y qué no hemos resuelto? Pues no hemos resuelto la dosis de energía en la primera desfibrilación, en los ritmos desfibrilables. En este sentido, Emilio Rodríguez Ruiz publicó con sus colaboradores, publicó una carta al editor muy interesante, Resuscitation, y hacían una evaluación sobre el número de pacientes pediátricos que había que intentar reclutar y aleatorizar para hacer un ensayo clínico sobre la dosis de energía. En el mejor de los escenarios tenían que reclutarse 1000 niños. 1000 niños que presenten una parada cardíaca con un ritmo desfibrilable, pues incluso en las iniciativas colaborativas más importantes puede suponer unos 10 años, más o menos. Y pasamos a los cuidados post-resucitación. Aquí, ¿qué sabemos? Pues siguiendo un poco el algoritmo del ABC, ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que cuando el paciente recupera la circulación espontánea, tenemos que intentar que tenga una oxigenación y una ventilación normales para ese paciente. Y nos dicen que 100% de saturación no es una saturación normal. Que tenemos que por mucho que tengamos interiorizados que 100% está bien, en este caso 100% nos tiene que exigir el titular la fracción inspiratoria de oxígeno que estamos administrando a ese paciente. ¿Y una presión de CO2 normal? ¿Qué significa? Pues normal para la patología del paciente, porque no va a ser la misma para un paciente, para un niño de 3 meses con una bronquiolitis que tiene una parada cardiorrespiratoria y que tener una PCO2 de 35 supone una terapia ventilatoria muy agresiva, para un cardiópata con una cardiopatía cianógena o para un niño que ha tenido una parada cardiorrespiratoria por otro motivo, por una sepsis, por ejemplo. Otro factor importante, una tensión arterial que garantice una perfusión óptima de los tejidos. El ILCOR define eso en una tensión arterial mayor del percentil 5 para la edad. El RC sube la apuesta, a mi juicio con buen criterio, y nos dice que intentemos llegar al percentil 50. Porque siempre que pretendemos, o sea, cuanto más alta sea la pretensión, más cerca nos vamos a quedar de la normalidad. Y otra cosa que ya sabíamos, la temperatura. La temperatura ya no tenemos esa disquisición entre si hacer control de la temperatura o hacer hipotermia, sino lo que sabemos es que lo que tenemos que evitar a toda costa es la fiebre, o sea, control de la temperatura y que no suba de los 37,5 grados. Nosotros en la UBI ponemos de objetivo 36,5, porque con 36,5 normalmente conseguimos 37. ¿Durante cuánto tiempo? 4 días. Y el RC añade que hagamos un control de la glucemia sobre el ILCOR, que no se mete en el medio interno, en el control del medio interno. Pero un control de la glucemia que nos dice que tiene que ser, tiene que evitar la hiperglucemia, pero no tiene que ser suficientemente agresivo como para producir una hipoglucemia. Entonces hay que nos apañemos. Y hay otro de los factores, quizás el cambio que pasa más desapercibido, pero que pues uno con los que más comparto yo, sea
la adición del sexto eslabón dentro de la cadena de la supervivencia. La recuperación, o lo que en Estados Unidos llaman el survivorship, es decir, el sobrevivir a la parada, no sobrevivir al acto de la recuperación, al alta hospitalaria, sino el sobrevivir después de haber tenido una parada cardiorrespiratoria. Y eso en los niños es una cosa importantísima, porque daos cuenta que ya no depende solo de las secuelas motoras o intelectuales que puede dejar la parada cardiorrespiratoria, sino que los niños tienen un potencial de desarrollo neuropsicológico por delante súper importante y una vida útil y productiva que desarrollar. Entonces, en este sentido, el que nos ocupemos de esa recuperación, el que hagamos iniciativas multidisciplinares para hacer el seguimiento y la evolución de esos pacientes y ayudarlos en que tengan un desarrollo neuropsicológico lo más normal posible, es uno de los grandes aditivos a estas últimas recomendaciones. Pequeño resumen. Fundamental, en la RCP avanzada, el trabajo en equipo. ¿Vale? Trabajar, coreografiar los ensayos. La adrenalina lo antes posible, dentro de los primeros 3 minutos, dice el RC, y si es en el primer minuto, mejor. Menos dosis de adrenalina pondremos, mejor se recuperará el paciente. Una frecuencia respiratoria acorde a la edad del paciente cuando tengamos la vía aérea aislada. Y una vez que el paciente recupere la circulación espontánea, mantengamos una tensión arterial lo más normal posible o que mantenga una perfusión óptima de los tejidos. Una saturación de oxígeno que nos permita titular la fracción inspirada de oxígeno y que el paciente tenga entre 94 y 98% de saturación. Una presión parcial de dióxido de carbono que sea normal para ese paciente y controlar la fiebre. Y que no nos olvidemos de hacer el seguimiento y la rehabilitación de estos pacientes. Como conclusión, quizás a priori cuando uno lee las guías piensa, pues si no ha cambiado nada, al final no me tengo que aprender nada nuevo. Bueno, pues algún cambio sí que ha habido. Es verdad que quizás son cambios que son más fáciles de interiorizar, ¿no? No tenemos que volver a cambiar toda nuestra dinámica de aprendizaje y eso, en el fondo, yo creo que es otro de los objetivos hacia los que van encaminadas las sociedades científicas, ¿no? Es decir, introducir cambios que sean significativos, pero que sean fáciles de incluir en nuestra práctica. ¿Que nos quedan incógnitas por resolver? Muchas, quizás demasiadas, y mucho trabajo por hacer. Y entonces otra cosa que reconocen las guías en este sentido es que necesitamos trabajar juntos. Ya no solo trabajar en equipo como equipos de resucitación, sino trabajar juntos como comunidad científica en proyectos colaborativos, internacionales, multicéntricos, que nos permitan recabar esos datos que no son tan difíciles, porque en la parada cardíaca pediátrica, incluso en la intrahospitalaria, es rara. Y otra conclusión importante que también dejan entrever las guías es que tenemos que individualizar el cuidado y que no todos son iguales. Y en pediatría los niños se paran por un montón de cosas y muchos de los que se paran por una enfermedad que tienen ya previa. Y entonces la reanimación tiene que ir hacia eso, hacia buscar, o sea, la calidad de la reanimación tiene que ir hacia eso, hacia buscar cómo adaptarnos nosotros al paciente. Os dejo un QR con mis datos de contacto por si en algún momento necesitáis mi correo electrónico o tengo perfil de Twitter y LinkedIn he puesto también. Y nada más, luego hablamos de lo que se os haya ocurrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. He tenido que decirle a Gonzalo que no se levante de la silla antes de que lo diga yo, que se levante. Puedes proceder, Gonzalo. Gracias. Gonzalo nos va a hablar de las recomendaciones de RCP neonatal. Espero que también nos aclare de qué es un neonato, que hemos debatido un poquito antes sobre eso a lo largo de los próximos 20-25 minutos. Tienes la palabra, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Es que como sé que hoy era ahí justillo de tiempo, pues por eso salía pitando. Bueno, ante todo agradecer a Luis, a Carmen, a mis compañeros de ponencia y al comité organizador la invitación. De lo que vamos a hablar es de cambios que ya siempre hablamos, que es, por suerte o por desgracia, no suele haber cambios excesivamente
importantes, suelen ser cambios mínimos, raro es que un algoritmo le demos la vuelta, por lo menos en el neonatal. Lo que sí que solemos hacer son adaptaciones de esos cambios. ¿Cómo hacemos esas adaptaciones? Pues bueno, vamos a ir hablando de ello. Lo que vamos a seguir es el guión, es este algoritmo, que es el algoritmo de RCP neonatal de la Sociedad Española de Neonatología, y vamos a hablar de esos cambios desde el 2010 y 2015 con respecto al 2020. Como os decía, ¿cómo se hacen estas recomendaciones? Os voy a contar un fenómeno que ocurre en Atacama, que es un fenómeno periódico en el que se producen una serie de lluvias y granizos cada 5 o 7 años, que esto hace que se produzca este gran florecimiento en lo que es un desierto. Pues bien, el ILCOR es algo parecido, ¿no? Se produce una revisión cada 5 años, probablemente no se produzca un florecimiento tan importante como se produce en Atacama, pero bueno, sí que surge de una serie de revisiones sistemáticas, de unas actualizaciones o unas scope review, pero siempre hay temas que quedan sin revisar. Probablemente en este último año, en las últimas recomendaciones del 2020, hay temas que no se han revisado, no se han incluido en esos cambios, pero que probablemente sí que hubieran sido merecedores de haber incluido. Es lo que hacemos en el grupo de RCP de la Sociedad Española de Neonatología. Aparte que esta adaptación la hemos hecho un año después, hemos incluido mucha revisión, muchos metaanálisis que han salido después de esas recomendaciones del ILCOR, pero además hemos incluido estos temas no revisados. La adaptación, ¿por qué es necesaria y cómo se hace? Lo conocéis todos. El propio ILCOR dice que en cada medio debe de haber una adaptación. Y en cuanto a nuevos estudios, pues bueno, los iré nombrando sin entretenerme mucho en la ponencia. Lo que sí voy a hablar es de cuáles son esas recomendaciones y por qué el grupo de RCP de la Sociedad Española de Neonatología llega finalmente a unas decisiones. De lo que vamos a hablar se va a englobar en este algoritmo, en los diferentes bloques, uno previo a la reanimación, que es la anticipación y preparación, muy peculiar de la reanimación neonatal. El primer bloque ya dentro de esa estabilización, que sea la evaluación y estabilización inicial, un bloque muy, muy importante de la reanimación neonatal, como es la ventilación. El soporte cardiocirculatorio, donde están englobadas compresiones torácicas y la administración de adrenalina, y luego los cuidados posteriores por reanimación y hablar algo del pronóstico. En cuanto a anticipación, es fundamental un briefing, ya lo decía Jimena, el entrenamiento, pero además esa puesta en común, la asignación de roles. Habitualmente lo que suele ocurrir es que entrenamos el día del partido y eso seguramente que baje el rendimiento que podríamos tener. Nosotros hemos diseñado un algoritmo horizontal donde no solo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sino el reparto de tareas de cada una de esas personas que lo tiene que hacer, incluso la localización, y de esa forma que el trabajo sea mucho más eficaz. En cuanto a la documentación, me decía un amigo que estuvo en el zoo y dice, joder, ahí en el zoo había una mujer que iba registrando todo el comportamiento que tenían los gorilas, en concreto en ese momento, dice, y nosotros habitualmente no lo hacemos en nuestro, ya no en la reanimación, sino en cualquier situación de crisis. Entonces hizo un metaanálisis con el grupo australiano, que es este que tampoco voy a entrar en detalle, sus conclusiones venían a decir que la calidad de documentación durante la reanimación neonatal suele ser pobre y que es necesario mejorarla. Esta frase de Lord Kelvin, que lo que no se mide es imposible que lo mejoremos y todo aquello que no mejoramos al final acaba degradándose. Traigo también otro estudio de otro compañero, el doctor Roberto Ortiz, en el que hacen una auditoría y entonces evalúan todas aquellas incidentes que tienen en la reanimación neonatal en cuanto al material o medicación y, bueno, por suerte, una gran mayoría, un 63%, no ocurre ningún incidente, en un 12% un incidente menor, pero fijaos que hasta en un 26% ocurre un incidente mayor que es más difícil de localizar y, por tanto, más difícil de corregir, con lo cual es un potencial daño a ese recién nacido. Es fundamental, ya no es que lo interpretemos como autocrítica, no, es que tenemos que medir, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es fundamental realizar una documentación de las reanimaciones, bien sean grabadas, bien sea por escrito, un checklist, etcétera. En cuanto al primer bloque, que sea la evaluación y estabilización inicial, vamos a hablar de la aspiración de secreciones, porque es muy curioso, siempre nos la ponen en el primer bloque.
Pero los diferentes consejos, luego en el texto, te dice que hay que aspirar solo si esas secreciones dificultan la ventilación. Ya, pero si yo a un niño en apnea no le he ventilado, ¿cómo sé que esas secreciones están impidiendo la ventilación? Con lo cual, nosotros en nuestro algoritmo y también el ILCOR y el grupo australiano lo saca de esos primeros cuidados de rutina y lo englobamos dentro de la ventilación, de la optimización de la ventilación. Hicimos una recogida de datos junto a los ginecólogos y vimos, si veis esa línea naranja, es la necesidad de aspiración. Como veis, es un cambio muy bonito porque antes del 2010 se aspiraba de rutina. Después del 2010 se aspiraba y la indicación era solo si obstruía, si dificultaba la ventilación. Pues fijaos, la línea azul es la necesidad de ventilación. En realidad es más necesario ventilar que aspirar secreciones, con lo cual la aspiración de secreciones es solo para optimizar esa ventilación y, por supuesto, no de rutina. En cuanto al clapado de cordón, esto es uno de los temas que no se revisó en el 2020 y que ha habido muchísimos estudios y muy bonitos. Ya hay muchas Cochrane y muchas metaanálisis donde dice que el clampado tardío, que ya sabéis que es clampar el cordón después de que el niño llora, al menos 60 segundos, eso ya está muy claro, incluso influye en el no desarrollo a los 2 años, puede llegar a alcanzar un CI hasta 5 o 10 puntos. Pensar que todos nosotros hemos tenido un clampado inmediato y bueno, estamos aquí, pero qué potencial hubiéramos tenido, ¿no? Bien, la duda está en si yo no puedo hacer eso, ¿qué es lo que hago? Es decir, ¿cuándo no lo puedo hacer? Cuando el bebé necesita la estabilización, necesita ventilar. Pues hay diferentes opciones. Os traigo una imagen de estudios de Blanc, que hace muchos estudios de fisiología, donde vemos el clampado fisiológico de base de cordón. Eso es, hago el clampado tardío, el bebé no respira y lo que hago es empezar a ventilarle cerca de la madre. Entonces, fijaos, esas líneas, tanto la azul como la roja, es el flujo y la presión carotídea. Fijaos, es la de abajo, es que como tengo aquí puntero ni nada, pero es la de abajo a la derecha. Fijaos lo estable que se mantiene, ¿no? Después se estabiliza el pulmón, el bebé llora o le ventilamos y después clampamos el cordón. Si lo comparamos con el de abajo a la izquierda, que es el clampado inmediato, fijaos que no es muy estable ni ese flujo ni esa presión carotídea. Y si lo vemos en las de arriba, que son los diferentes modelos de ordeño, fijaos qué gran variabilidad se produce tanto en el flujo como en la presión carotídea. Que si nos vamos a diferentes estudios, os muestro simplemente uno, en donde en menores de 29 semanas, ese ordeño, comparado con el clampado tardío, claro, todos pensamos que al ordeñar el cordón, ¿qué es lo que pensamos? Joder, ese flujo que entra en 4 emboladas, produce esos picos que hemos visto, y ojo al cerebro, ¿no? Pues en menos de 29 semanas ya se han tenido que pagar metaanálisis, que intentaba reclutar más de 1000 pacientes y se paró porque evidentemente sí produce un aumento de hemorragia intraventricular. Bien, pues nos vamos que en esos pacientes en los que tenemos que reanimar, que es en los que nos preocupa qué hacer con el cordón, al clampado fisiológico. Parece que es lo idóneo. Ahora, diferentes estudios nos dicen que la logística de reanimar en una cesárea o simplemente en un parto utóxico al lado de la madre en los prematuros, pues necesita de una logística que probablemente implique más personal para realizar estas maniobras. Estudios, pues fijaos que amalgama de estudios con respecto a los estudios del clampado tardío de cordón. Lo que sí sabemos seguro, con bastante certeza, es que el clampado inmediato es dañino, que el clampado tardío de cordón es beneficioso, al menos durante 60 segundos, y que en aquellas situaciones donde no podamos, en los que el bebé necesite ventilación y no podamos asegurar que se va a realizar una adecuada ventilación, prioriza el iniciar esa ventilación. Y en cualquier caso hay que establecer protocolos internos y probablemente implicar a los tetra, a la matrona, en esos primeros segundos de estabilización y que probablemente sean ellos los que inicien la estimulación mientras dejamos el cordón sin clampar. En cuanto a la intubación durante la aspiración de meconio, ya sabéis que a la hora de hacer recomendaciones es muy difícil basarse en metaanálisis, en ensayos clínicos, porque suele ser difícil, siempre tenemos que hacer aproximaciones. Pero es curioso cómo surgen algunos cambios, porque muchos están basados en la fisiología del paciente y en el sentido común. Algo así pasó con la aspiración de meconio, que si no lo sabéis, habitualmente lo que se hacía es que el bebé no llorase y
intubar, aspirar repetidamente hasta que el líquido de la tráquea salía clarito. Bueno, eso nos sirvió para que los que entonces éramos residentes, pues de R1 aprendiésemos a intubar pues de forma excelente. Pero claro, sentido común te decía, pero por esas intubaciones, por quitar 3 mililitros de una tráquea de recién nacido, ¿realmente va a cambiar el pronóstico? Entonces, un ensayo con poquitos pacientes nos mostró que no, que es lo mismo intubar repetidamente que ventilar, con lo cual se dijo, bueno, pues si da lo mismo, pues entonces dejamos de hacer eso de intubar, pero ya supone un cambio, ¿no? ¿Y qué se hace? Iniciar la ventilación, igual que el algoritmo genérico, estimular, intentar, que yo de hecho, iniciar la ventilación. Y el doctor Trevisanuto pues, dijo, voy a hacer una encuesta a ver qué es lo que hacen los neonatólogos a nivel europeo, y se vio que desde el 2015 ya un 75% sí que inicia la ventilación lo antes posible. En cuanto a monitorización de la frecuencia cardíaca, diferentes dispositivos, auscultación, palpado de base de cordón, el pulsosímetro, el electrocardiograma. Cuando hay tantos, quiere decir que probablemente ninguno sea el mejor, o sean muy cercanos, pero que todos probablemente sean necesarios. Pues bien, lo que también hacemos es intentar ver en qué orden, basado en la bibliografía, algo que no dice EICOR, ningún otro consejo, y nosotros, basado en la bibliografía, lo que vimos es que el reanimador 2 es el que monitoriza, es el que primero pone el pulsosímetro, después ausculta, que es mucho más fiable que la palpar la base del cordón, y después coloca un electrocardiograma si estuviera disponible. Lo idóneo que hubiera un asistente, un tercer reanimador, que fuera el que colocase el electrocardiograma. En cuanto a la ventilación, muy importante en la esterilización del recién nacido. No voy a entrar en los parámetros porque es algo que no suele cambiar, vamos, que es igual en todos, pero sí que llama la atención en una gran diferencia que marca el RC con respecto al resto de consejos. Incluso dentro de Europa, si veis las guías suizas, italianas, etcétera, coinciden también con nosotros y con el resto de recomendaciones. Y es que a la hora de ventilar, hay que ventilar durante 30 segundos de forma ininterrumpida. Si vemos, porque muchos os remitiréis a los algoritmos del RC, en esta parte de la ventilación lo que nos dice, sería en la segunda casilla, es que da 5 insuflaciones de rescate, y si no responde, otras 5 insuflaciones de rescate, y en algún punto incluso te dice descartar cuerpo extraño. Bueno, no nos parece que responda a la fisiología del recién nacido, de la misma forma que alaja al grupo iberoamericano, sudafricano, el australiano, es decir, el resto del mundo, con lo cual nosotros estamos acorde de que hay que ventilar durante 30 segundos. Y de hecho, si no hay respuesta, volver a ventilar durante 30 segundos, y ahí es donde valoramos intubar. Bien, ¿y con qué ventilamos? Pues respirador de pieza en T, que es el que suele estar en los paritoides. Es verdad que en servicios de emergencia no está disponible, pero seguramente que un sistema de CPAP sí que pueda estar disponible. Y lo comparamos con la bolsa autoinflable. Bueno, pues ya se ha visto en diferentes estudios, tanto ensayos clínicos como observacionales, que disminuir el respirador de pieza en T la displasia, mejorar la supervivencia, la intubación en paritorio, y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí vemos la diferencia entre ventilar con bolsa autoinflable y dispositivo de pieza en T. La línea roja que veis abajo, veis que nosotros prefijamos ese pico inspiratorio, y en todas y cada una de esas respiraciones está dando el mismo pico inspiratorio, que nosotros somos muy exquisitos a la hora de proteger el pulmón, sobre todo de prematuro. Pero lo importante es que al bajar la presión, este respirador de pieza en T tiene un flujo continuo, lo que genera al final de la aspiración es una presión positiva. Eso es lo que recluta y lo que abre el pulmón. La bolsa autoinflable, todos y cada uno de los picos serán distintos del anterior. A menos que tengamos un manómetro, no vamos a saber tampoco lo de qué pico estamos dando. Y durante la aspiración no hay flujo en la bolsa autoinflable, con lo cual el flujo y la presión van a cero, aunque pongamos unas válvulas, entre comillas, de PEP. En cuanto a la mascarilla laringia, pues aparece como segunda opción a la ventilación, que no es eficaz y que no puede intubar, pero hay muchos estudios que no solo hablan de segunda opción, sino que lo comparan, empiezan a comparar, oye, y a lo mejor no es mejor ventilar con mascarilla laringia que con mascarilla facial, o incluso que intubar. Vamos a hacer ese análisis con respecto a la mascarilla laringia facial, puesto que la ventilación, en un estudio que hicimos, ya vimos que hay muchos eventos adversos que pueden hacer fracasar esa ventilación, como son las fugas, la obstrucción. La intubación tampoco está exenta de tanto de complicaciones como de que sea dificultosa,
Con lo cual, Pejovic en Uganda realizó un estudio inicialmente con menos pacientes, con 24 y 25, comparando mascarilla laríngea con la mascarilla facial. Y se vio que el tiempo de inicio de la respiración espontánea en esos pacientes que precisaban reanimación era menor, es decir, empezaban antes a respirar de forma espontánea cuando utilizaban mascarilla laríngea. Dijo, bueno, pues voy a reclutar más pacientes. Fue un estudio que se publicó en el New England, casi 600 por grupo, y bueno, se vio que ya no había tantas diferencias, o por lo menos en cuanto a mortalidad o encefalopatía hipoxico-isquémica. Pero bueno, este estudio sí que la autocrítica de que las matronas que la realizaban estaban más entrenadas en realizar ventilación con mascarilla facial. En cualquier caso, empezamos a pensar y quizá en unos años nos den otra opción para ventilar a los pacientes, sobre todo si empieza a haber tamaños adecuados para prematuros. En cuanto a insuflación sostenida, no me voy a entretener, muchos estudios se basan en intentar conseguir esa fisiología, pero yo creo que de principio parten mal, porque la fisiología de la respiración espontánea es generar una presión negativa que puede llegar a generar, es decir, una respiración espontánea que puede llegar a generar una presión negativa de menos 40, menos 50 en algún caso. Y claro, imitar eso aportando una presión positiva es totalmente distinto, ¿no? Además, una presión positiva mantenida durante 20 segundos, bien, se ha visto en estudios experimentales, podría tener beneficios, pero cuando se traslada a los ensayos clínicos a pacientes, si acaso se ve una disminución de la ventilación mecánica en las primeras 72 horas, pero hay un aumento hasta 4,5 veces de neumotoras. Y si esta última revisión con el sistema PICO del ILCOR, se vio que incluso los últimos estudios nos dicen que aumenta la mortalidad en aquellos menores de 28 semanas, con lo cual esa insuflación sostenida no se recomienda. En cuanto al oxígeno, voy a ser breve porque pocos cambios han habido. Iniciamos la FIO2 con 21%, pero hay dos cosas. Uno, los últimos estudios nos dicen que ojo a los que sois muy rácanos con el 21% en determinados pacientes, porque los objetivos de saturación no se alcanzan y puede haber alteraciones en el neurodesarrollo, con lo cual lo que hicimos es aumentar ese objetivo de saturación en los primeros minutos, que ya sabéis que va siendo progresivamente aumentando desde un 40%, que está en intraútero, hasta aproximadamente el 90% a los 10 minutos. Y el ILCOR lo que dice es un 21%, habla en estos términos de niño a término a partir de 35 semanas. Pero la mayoría de estos estudios incluye también los 32 semanas, con lo cual nosotros iniciamos esa FIO2 del 21% en mayores de 32 semanas. Y en cuanto a prematuros, muy similar, ¿no? Ahí ya se varía entre el 21 y 30%, pero diferentes estudios, que no voy a entrar tampoco al detalle, pero sí que nos dicen que, ojo, porque los menores de 32 semanas en los que se inicia al 21%, hay más alteraciones del neurodesarrollo y en muchos a los 5 minutos no se alcanzan los objetivos de saturación, con lo cual nosotros mantenemos ese mismo inicio de FIO2 del 21-30%, pero ojo porque el objetivo de saturación lo aumentamos, es decir, si no alcanza una saturación más alta a los 3, 5, 10 minutos, lo que hago es subir rápidamente esa FIO2, o sea, el uso juicioso de la FIO2. En cuanto a soporte circulatorio, y esto sí que implica muchos servicios de emergencias, el propio ILCOR pone al mismo nivel la vena umbilical con la intraósea en aquellos pacientes que precisan medicación, pero al final acaba con esa frase que veis que dependiendo de la disponibilidad del equipo, del entrenamiento y la experiencia. Claro, eso deja muy a favor el utilizar una intraósea. Y dices, hombre, ¿no deja de ser algo agresivo cuando la umbilical realmente es fácil? Bien, pues vamos a preguntar a nuestros alumnos, cuando vienen a hacer los cursos de reanimación, qué percepción tienen de dificultad antes y después de hacer el curso. Y si os fijáis en la cuarta columna, fijaos el cambio, cómo cambia esa percepción de dificultad cuando hacen la formación. Hay mucho más cambio que incluso detectar la frecuencia cardíaca, que es la primera columna. Es decir, les parece mucho más difícil detectar bien la frecuencia cardíaca que canalizar la vena umbilical. Pues probablemente lo que hay que hacer es insistir en la formación. Estoy terminando, vamos a hablar de la última parte, que es pronóstico y cuidados por reanimación. No entro al detalle, pero sí que necesita mención que los grupos españoles de neuroprotección son los pioneros a nivel mundial y está más que demostrado que la hipotermia inducida es terapéutica y que se hace por encima de las 35 semanas y ya tenemos mucha experiencia y probablemente el ILCOR bebe de estos estudios porque ellos dicen en los
es casi a término, dice ya, pero casi a término es 34, 37. Yo quiero saber una edad gestacional. Y nosotros sí que ahí indicamos por encima de las 35 semanas. En cuanto a la interrupción de las maniobras, muy interesante, porque si os fijáis, este análisis del último ICOR nos dice en esos pacientes con asistolia a los 10 minutos hay una mortalidad del 69%. Pero claro, ojo, hay una supervivencia del 11%. Y los últimos estudios que analizan a los 10-20 minutos pronósticos malos en cuanto a Apgar o asistolia, y se ve que hay una supervivencia entre el 13-20%, pues probablemente haya que prolongar ese tiempo, ¿no? Y esa es la evolución que vemos en los últimos años, y esta última recomendación ICOR, en nuestra opinión acertada, prolonga esos tiempos hasta los 20 minutos. Esto lo preguntamos en una encuesta en el 2017 y vimos que hasta un 18% de los neonatólogos suelen prolongar a los 20 minutos. Límites de viabilidad, somos proactivos por encima de las 24 semanas, por debajo de las 23 semanas no reanimamos, pero ojo, muy importante, tenemos que hacer cuidados de confort y cuidados paliativos. En las 23 semanas hay que tener muy en cuenta diferentes factores de riesgo. Y no solo para empezar, sino a la hora de finalizar. Otro estudio que hicimos donde vimos que en los prematuros menores de 32 semanas que precisan masaje o adrenalina, el pronóstico es mucho peor, con lo cual también puede ser un factor de riesgo a la hora de tener en cuenta de parar la reanimación. En cuanto a humanización, y hay muchos estudios, nosotros solemos trabajar con puertas abiertas, 24 horas, pueden estar los papás, también en el paritorio, y hay muchos estudios que dicen que la presencia de uno de los progenitores disminuye la carga de trabajo en los profesionales, con lo cual sí que parece que es positivo. Bien, para concluir, insistir en esa puesta en común, ese reparto de roles y saber qué es lo que tenemos que hacer cada uno. Muy importante la normotermia, pero ojo, normotermia hasta que tengo el paciente estable, y en esos casos de asfixia, entonces sí iniciar la hipotermia pasiva. El clampado tardío de cordón es muy beneficioso en los recién nacidos. La importancia que tiene la ventilación, los diferentes dispositivos que a lo mejor pueden haber cambio en los próximos años. Y en cuanto a la medicación, la adrenalina, y insistir en la vena umbilical, que es probablemente la vía más fácil a lo largo de una persona, porque es la única que sale hacia afuera y que podemos visualizar. Y nada más. Sí que si podéis darle, no sé si el técnico le puede dar al vídeo simplemente ya para finalizar, aunque sé que me pasa un pelín. Es una pena que no se oiga. Bueno, si no se oye pierde gracia. Y marca el gol de todos. Me gusta eso, marca el gol de todos, es decir, es un trabajo en equipo, desde el que empieza hasta que acaba y todos los que están implicados. Pues probablemente nosotros también tengamos que hacer ese entrenamiento y para mejorar ese trabajo en equipo. Nada más, muchas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias, Gonzalo. Recupérate, que has sido dismédico. Y mientras te recuperas, le damos tiempo a Monse para que nos hable del trauma. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena a la organización, en primer lugar. Y agradeceros a todos vosotros estar aquí después de comer, hablando de niños. Y yo voy a intentar repasar el manejo del politraumatismo pediátrico. Es verdad que hay pocas novedades, pero bueno, voy a intentar hacer pues, las diferencias que tenéis con el adulto. En primer lugar, como todos sabéis, pues el trauma mayor en pediatría supone la principal causa de muerte y de discapacidad, con lo cual son años de vidas perdidos, padres que no van a trabajar, es un problema de salud pública. Casi todos los traumatismos en pediatría, la mayoría, el 80%, son traumatismos cerrados y casi en el 2/3 de las ocasiones existe una lesión cerebral, que es la principal causa de muerte en nuestros pacientes pediátricos.
Cuando los protocolos ATLS se han implantado, se ha hecho una distribución modal de la mortalidad en los pacientes y, como bien sabéis, sobre la primera mortalidad inmediata que ocurre casi en el momento de la lesión, en los primeros minutos, pues suele ser por hemorragias y muy poco podemos hacer más que prevenir, que los pacientes lleven casco, que se cumplan unas normas, que vayan en las sillas adecuadas. Y aquí, en la siguiente mortalidad, en la precoz, es por lo que estamos aquí en este congreso. Yo creo que en las primeras horas es cuando suelen fallecer estos pacientes, suelen fallecer por hematomas epidurales, por hemorragias abdominales, motoras, neumotoras, y es ahí donde nuestra evaluación precoz y el tratamiento va a modificar los resultados. Más adelante será la mortalidad tardía, la que ocurre a lo largo de las semanas, por fracaso multiorgánico, por infecciones, y esto sí que mejora cuando son atendidos en centros especializados. Para la atención inicial a los pacientes traumatizados, evidentemente ocurre siempre la atención prehospitalaria en la mayoría de las ocasiones, y los objetivos de tratamiento son igual los adultos que los niños. Tenemos que evaluar rápidamente la lesión, decidir cuáles lesiones son prioritarias que tienen riesgo de mortalidad y que tenemos que tratar, como neumotoras, recuperar a nuestros pacientes y bueno, transportarlos al hospital. Todo esto debe ser con un enfoque sistematizado, se logra siguiendo los protocolos de soporte vital al trauma y sobre todo con una reevaluación constante de los pacientes. La atención integral va desde la atención prehospitalaria hasta la atención hospitalaria. Debe existir un equipo multidisciplinar que esté entrenado y formado y que todavía sepan bailar mejor y más coreografiados incluso que en la RCP. Debe formarse en simulación, debe haber un médico líder y una multitud de profesionales desde la administrativa que recibe al paciente, los celadores, que deben saber en todo momento qué es lo que se tiene que hacer. Porque a veces las cosas pueden fallar pues porque a veces no ha llegado la sangre a tiempo, porque no hemos hecho una prueba a tiempo. Debe haber una coordinación muy importante cuando estamos en la atención inicial a un trauma. Y lo ideal sería pues, que en España el gol estándar sería que hubiera un sistema de trauma, ¿no? Los sistemas de trauma surgieron en las guerras. Los pacientes, los heridos que había eran evaluados, transportados a sitios, eso era lo ideal. En los años 60-70 se empezó en Alemania y en Estados Unidos, como siempre, donde hay más, el dinero siempre manda, pues pudieron implantar sistemas de trauma. Y estos sistemas de trauma implican centros de trauma. Los centros de trauma son hospitales especializados en la atención a los pacientes traumatizados graves. Estos hospitales tienen un papel de liderazgo tanto en el tratamiento de los pacientes como en la formación, ¿no? Debemos crear algoritmos de tratamiento de nuestros pacientes y deben ser hospitales que tengan especialidades quirúrgicas y servicios de apoyo a nuestros pacientes. Desde el inicio del que ocurre el evento hasta que el paciente a veces sale de la unidad de cuidados intensivos y pasa a unidades de daños cerebrales. Debe estar integrado, por supuesto, con la atención prehospitalaria mediante códigos traumas y esto es fundamental porque se ha visto que disminuye la mortalidad en los pacientes traumáticos graves casi hasta un 20%. Y no solo eso, sino que estamos haciendo un uso muy eficiente de los recursos que en España pues el dinero nos sobra, ¿no? Esto es el código 15 que tenemos en la Comunidad de Madrid con el SAMU Protección Civil. Cuando nos llaman por un código 15 sabemos que es un paciente traumático mayor. Evidentemente esto ha supuesto una mejora en la atención y la supervivencia de los pacientes, tanto adultos como pediátricos. A nosotros nos dan un preaviso. Y esto supone que nos transmiten una información. Esa información, como bien sabéis, hacéis muchos de vosotros, es estandarizada. El mecanismo de lesión, qué síntomas y qué tratamiento está recibiendo el paciente. Y debe ser un método de comunicación constante entre el hospital que va a atender ese paciente y quien está haciendo el preaviso. Nosotros tenemos un checklist que empezamos a hacer cuando empezamos a videograbar a los pacientes que eran atendidos y entre ellos está pues, qué mecanismo lesional tiene, qué estamos preparando, tenemos que preparar todo, qué profesionales tenemos que avisar y ahí nada más ya en la llamada, el código 15, activamos el equipo de atención al trauma, que incluye multitud de profesionales. Esto es fundamental para que aumente la supervivencia en los pacientes. Y si ahora repaso un poquito las guías, pues la ATLS, el soporte vital avanzado al trauma, pues tiene unos pasos muy definidos. La evaluación primaria se va a hacer en prehospitalaria, continuaremos con una secundaria y siempre, y algo que tenemos que hacer siempre, es una reevaluación constante. Cierto
que cada vez que os llaman por un trauma pediátrico, los niños no son adultos pequeños, son niños, ¿no? Y tienen sus variables anatómicas y sus variables fisiológicas que hacen que el trauma sea distinto en la edad pediátrica. Y las vamos a repasar un poco, porque algunos de vosotros seguramente lo habréis sufrido, ¿no? Los niños son cabezones, no solo cuando los tienes, sino que son muy cabezones, ¿no? Y además esa macrocefalia relativa, sobre todo en niños pequeños, hace que tengan mayor probabilidad de lesiones cerebrales. Tienen una vía aérea que es distinta al paciente adulto, hace que a veces sea más difícil la intubación. Su esqueleto es muy flexible, es probable que no tenga fracturas costales, pero tenga contusiones pulmonares importantes. Las costillas no le protegen las vísceras principales abdominales, con lo cual tienen mayor riesgo de lesiones viscerales hepáticas, espláncnicas. Y además, algo que lo sufren muchos enfermeros y lo que lo sufrimos mucho, pues los accesos vasculares son mucho peor que en el paciente adulto. Además, tienen menor masa corporal y por unidad de fuerza estos pacientes suelen tener varias lesiones, no suelen ser pacientes con una lesión, sino que suelen ser politraumatizados. Tienen mayor riesgo de hipotermia que el paciente adulto, que complica la estabilización de estos pacientes. La hipoxia es más frecuente, porque el trauma craneal es más frecuente y es frecuente que el paciente hipoventile, y porque a veces es difícil de ventilar a estos pacientes. Y luego el shock se manifiesta simplemente a veces por un aumento de frecuencia cardíaca y por mala perfusión capilar. Con lo cual, con todo esto, y encima se suma que a menor edad, distintas variables fisiológicas, pues estamos locos a veces si no tenemos guías de ayuda rápida para saber cuáles son las constantes de nuestros pacientes, desde 0 hasta 18 años. Así que vamos a intentar repasar un poquito la estabilización inicial con el ABCD, con la evaluación primaria. En primer lugar, la vía aérea con la estabilización cervical. Esto todo lo tenemos claro. Para nosotros es prioritario, es algo fundamental, porque los pacientes, la primera causa de parada cardíaca en un paciente pediátrico continúa siendo la hipoxia. Entonces es fundamental mantener una vía aérea permeable y mantener una adecuada ventilación. Si el paciente no mantiene la vía aérea, será intubado siempre con secuencia de intubación rápida. En el caso de la ventilación, debemos escoger bolsas adecuadas al tamaño de la edad, siempre con concentraciones de FiO2 al principio elevadas y con una frecuencia respiratoria adaptada a la edad del paciente, como ha dicho muy bien Jimena. Debemos diagnosticar pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, descartar causas que sean potencialmente mortales, como el neumotoras, el hemotoras, incluso el neumotaponamiento. Para nosotros es útil en la atención inicial la ecografía. Es verdad que las guías lo recogen, siempre la podemos hacer, pero no debe entorpecer y hacer que lleguemos más tarde al hospital. Si la tenemos, la debemos usar porque nos puede ayudar mucho en la estabilización de estos pacientes. Y en tercer lugar, la circulación. En la circulación hay muchas variables que podemos hablar, los pulsos, la tensión, la perfusión. Muchos compañeros me habéis comentado qué difícil es evaluar una perfusión en la calle. Pues es verdad, es difícil, es más fácil cuando están en el hospital. Y la tensión arterial, recordad que la tensión arterial mínima en la edad menores de 10 años sería esta, pero algo que creo que tenéis que todos saber, y que seguro que lo sabéis, es que el paciente pediátrico engaña, ¿no? Engaña en el circulatorio. La taquicardia a veces es el único síntoma que tenemos de que está hipovolémico, ¿no? Cuando se han hecho estudios, a partir del 30% de la pérdida es cuando el paciente empieza a manifestar hipotensión. Hasta entonces el niño tiene la suficiente reserva funcional para que el paciente continúe estando taquicárdico. Y si clasificamos el shock según las pérdidas, si os fijáis en la anteriográfica, el grado 4, que sería una pérdida de volemia más del 40%, que es cuando el paciente empieza a estar manifiestamente hipotenso. Con lo cual, todo paciente taquicárdico asumimos que es un shock en pediatría. Y debemos estar siempre, pensamos en un paciente taquicárdico, debemos buscar signos fisiológicos que nos identifiquen con el shock, como la taquicardia o la mala perfusión capilar. En el circulatorio, aparte de que lo debemos identificar el shock, debemos encontrar accesos venosos, difícil a veces. En estos casos, desde luego, son enfermedades tiempo dependientes, valorar la intraósea y pensar que el shock en pediatría también es la más frecuente, es que sea un shock hipovolémico. En estos casos, ¿con qué debemos expandir? Pues con cristaloides isotónicos.
La albúmina no aumenta la supervivencia, no expandimos con albúmina e intentamos en los pacientes que tienen trauma craneal, que son muchos de ellos, no pasar Ringer lactato. Siempre cuando expandamos, siempre monitorizar, guiarnos por parámetros de tensión arterial, lactato, extracción de bases, y siempre cuando estamos haciendo algo, ponemos cualquier medicación, debemos pensar, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, le puede repercutir al paciente, siempre evaluar si puede haber sobrecarga de volumen. En pediatría, en pacientes que estén en shock hipovolémico o en shock hemorrágico, ¿valoremos la hipotensión permisiva? Es una pregunta que, por ejemplo, los adultos sí que lo hacen, ¿no? En este caso, la hipotensión permisiva no sería lo más adecuado desde un principio, porque el 80% de los pacientes tienen una lesión cerebral y cualquier hipoperfusión puede afectar y producir mayores lesiones cerebrales secundarias. Además, como os he dicho antes, la mayoría de las ocasiones los pacientes cuando ya están hipotensos es que están muy chocados, ¿no? Entonces, es contraproducente la hipotensión permisiva. En cambio, sí que quiero revisar en el control de la hemorragia crítica traumática. En los estudios adultos se ha revisado, es algo que es la primera causa de mortalidad y que influye posteriormente en la morbimortalidad de estos pacientes y bueno, se define son hemorragias que suelen ocurrir por un mecanismo lesional traumático de alta energía, que repercuten muchísimo con mucha inestabilidad fisiológica y hemodinámica, que nos hace activar los protocolos de transfusión masiva, que pueden necesitar cirugías o embolizaciones y que para nosotros es un gran problema. En pediatría, ¿qué pasa? Bueno, es distinto, perdón que me he equivocado una cosilla. En pediatría, ¿qué pasa? Pues que también existe la hemorragia crítica. En la hemorragia lo que interviene muchísimo es la coagulopatía inducida por el trauma. La coagulopatía inducida por el trauma se supone que es un mecanismo de maladaptación a la hipoperfusión y provoca unos cambios inflamatorios muy importantes en el paciente, independientemente de que lo hayamos transfundido mucho a veces o de que haya estado chocado. Y luego en él influyen otros muchos factores, como que pueden favorecerlo, como la hipotermia, que no nos gusta a nadie cuando estamos reanimando a los pacientes, a este tipo de pacientes, o la acidosis, y que son cosas que también debemos de tratar. En pediatría, como os he dicho antes, es poco probable que cuando tengamos una hipotensión ya estamos en una fase de shock decompensado, con lo cual estamos llegando tarde. Es poco probable que tengamos traumatismos penetrantes, que son más frecuentes en la edad adulta. La primera causa de muerte sigue siendo el trauma craneal, y en el trauma craneal se ha objetivado que sigue habiendo coagulopatía con fibrinolisis, que la segunda causa de mortalidad en pediatría son los traumatismos toracoabdominales con hemorragias, en los cuales puede haber coagulopatía, y cuando se ha estudiado la coagulopatía en nuestros pacientes pediátricos, pues se ha visto que casi el 77% de los pacientes que son transfundidos tienen algún tipo de coagulopatía. Casi la mitad de los pacientes tienen datos de que el fibrinógeno está bajo. Y en muchos de los pacientes, el 25% de los pacientes con traumas graves que acuden a los servicios de urgencias y que son ingresados, tienen fibrinolisis, con lo cual existe un problema también muy importante de coagulopatía inducida por el trauma en el paciente pediátrico. ¿Esto qué significa? Pues que en un trauma grave con hipotensión que no responde a los cristaloides, pues debemos comenzar con la transfusión de hemoderivados de forma precoz, es lo que dicen las guías. Y después intentar dirigir nuestra estrategia a intentar mejorar la coagulación. Hemos aprendido de los adultos que, bueno, pues que la resucitación con los cristaloides no es la más óptima, y lo que se dice es la reanimación con control de daños, que son un conjunto de acciones que, como muchos sabéis, incluye la hipotensión permisiva en los adultos, minimizar los cristaloides para minimizar la hemodilución, prevenir y tratar nuestra acidosis, hipotermia, hipocalcemia, reconocer la coagulopatía con técnicas diagnósticas, administrar hemoderivados de forma precoz y factores de coagulación, y también la cirugía para control de daños. Cuando pensamos, ¿debemos transfundir en la atención prehospitalaria? ¿Sí o no? ¿Es seguro? La transfusión, en este estudio, como veis, el primero es una revisión sistemática que se ha hecho en el 2019, se vio que la transfusión es segura, casi no tiene efectos adversos cuando se transfunde de forma prehospitalaria. Lo que se vio es que los estudios algunos no eran de suficiente calidad, y el segundo estudio, que se publicó en el 2020, en el cual se evalúa la transfusión tanto de concentrado de hematíes como de plaquetas en pacientes con shock hemorrágico de adultos, se vio que el uso simultáneo de ambos mejoraba la mortalidad de nuestros pacientes, pero en pacientes que tenían más de 20 minutos de transporte hasta llegar a la unidad hospitalaria.
El otro estudio de la transfusión son pacientes, se hizo un estudio, una revisión de la transfusión prehospitalaria de Matíes y se vio que realmente pues cada vez era más usado, que parece que mejora los parámetros hemodinámicos, aunque no influye en el shock ni en la coagulopatía inducida por el trauma ni en la duración de la estancia, y que bueno, se sugiere que transfundir concentrados en Matíes, probablemente con plasma y criterios de transfusión muy individualizados, podría tener beneficio en nuestros pacientes con trauma mayor. ¿Y qué pasa con otro de los factores que está tan en boga, como es el ácido tranexámico? El ácido tranexámico, como bien sabéis, salió en el CRASH-2 en el 2010, que se publicó un estudio en el cual pues, se vio que cuando se aplicaba tranexámico 1 gramo durante las primeras horas de atención al trauma, reducía notablemente el riesgo de muerte de los pacientes adultos, ¿vale? Y que además no presentaban efectos adversos. Con esta base se hizo también el CRASH-3, ¿no? Que se intentó saber si esto también podía influir en los pacientes en hemorragias intracraneales que disminuyera y mejorara el pronóstico. Y se vio, esto está publicado en el 2019, pues que evidentemente existía una mejora, se vio que había una mejora de la mortalidad, sobre todo en pacientes que tenían un Glasgow entre 9 y 13 y sin alteraciones pupilares. Cuando se aplicó a Glasgows más inferiores, Glasgows grave, menores de 9, se vio que no había una modificación en la mortalidad y que tampoco ocurrían eventos adversos. En pediatría, ¿qué es lo que se vio? Pues hay una revisión Cochrane que el tranexámico se vio que era seguro y útil en niños que están sometidos a cirugía cardíaca y que no presentaban ningún evento. Y cuando se estudió en pacientes traumáticos pediátricos, hay muy pocos estudios. Esto es una revisión que hicieron los médicos militares en Afganistán, en el cual incluyeron una cantidad bastante importante de politraumas pediátricos, en una revisión retrospectiva en que recibían casi la dosis de adulto, y los pacientes que recibieron tranexámico eran los pacientes que estaban más graves, más hipotensos, con más coagulopatía y con mayor acidosis. Y se vio que a pesar de ello, pues que el impacto era muy positivo en la mortalidad, mejoraba la mortalidad de estos pacientes, mejoraba luego el Glasgow score de salida, con lo cual tenían mejor pronóstico neurológico y casi sin efectos secundarios, con lo cual esto que fue publicado en el 2014 pues parecía anticipar que tendría buenos resultados también en pediatría. Actualmente está un ensayo clínico en marcha que se ha empezado en el 2018 con placebo versus 2 dosis de tranexámico y que está pendiente de publicación los resultados. Parece que, bueno, que se va a evaluar también la calidad de vida posterior de estos pacientes. Y bueno, se ha hecho una encuesta que es en los centros de trauma pediátrico, que es lo que hace cada uno, si hacen o no, si utilizan ácido tranexámico. Y ellos pues dicen, pues evidentemente pacientes con sangrados importantes, pues que utilizan ácido tranexámico, que es una medida que no tiene casi efectos secundarios y que las recomendaciones suyas son administrar un bolo de 15 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 2 miligramos por kilo durante 8 horas, que sería la dosis adecuada en pediatría. Siempre administrándolo en las primeras 3 horas, preferentemente en la primera hora del trauma. No todo esto, no hay que olvidar que para control de la hemorragia muchas veces utilizamos protocolos de transfusión masiva con un ratio de concentrado de Matíes 1:1:1 y siempre con fluidos de forma templada y control de la hemorragia, eso no lo podemos obviar. ¿Y qué hacemos en pediatría? Pues hay pocos estudios de transfusión masiva en pediatría. Se ha estudiado que el reemplazo, lo que consideramos transfusión masiva es cuando perdemos el 40% de la volemia, recambiamos el 40% de la volemia en las primeras 3 horas o el 100% durante las primeras 24 horas, y que a veces eso de ser tan rígido 1:1:1 en pediatría pues no ha demostrado que tenga mejores resultados, y que bueno, que lo ideal sería el estudio con test viscoelásticos, una terapia dirigida con test viscoelásticos. Y aprovecho esto para incidir en este tipo de test. Estos test son test que se hacen a pie de cabecera de los pacientes, son testes que se estudia la cinética y la formación del coágulo, y parece que nos pueden informar de muchas cosas que no nos informan los test clásicos. El problema es que necesitan cierto aprendizaje. Nos informan de curvas y nos dan algoritmos que nos pueden decir si lo que necesita es fibrinógeno, plaquetas o plasma, y nos ayuda a hacer una terapia dirigida en la coagulación de nuestros pacientes. Y por último, estaría la evaluación neurológica del Glasgow, modificados según la edad de los pacientes, que a veces es difícil. Vosotros muchos utilizáis la escala VDN, que nos puede ayudar también en la evaluación de estos pacientes, en la cual, si no existe respuesta a dolor, equivale a un Glasgow 8.
Y recordar que en nuestros pacientes debemos hacer siempre una glucemia, que son muy sensibles, y en pacientes que tengan sospecha de hipertensión intracraneal, en estos pacientes podríamos administrar terapia osmolar con el suero salino hipertónico, preferentemente frente al mannitol. Por último, en la parada cardíaca traumática, decir que el tratamiento debe ser inmediato y simultáneo, utilizar la ecografía si está disponible y no entorpece para diagnosticar a los pacientes, controlar la hemorragia y que nuestro tiempo de respuesta y coordinación es crítico en nuestros pacientes traumáticos. Finalmente, cuando terminemos la evaluación primaria ya llegará la evaluación secundaria, probablemente en el hospital, solicitaremos las pruebas y reevaluaremos. En conclusión, necesitamos una atención continuada, sistemática y con reevaluación constante de nuestros pacientes, siempre coordinándonos hospitalaria con hospitalaria. Lo ideal sería que hubiera centros de trauma de referencia y recordar la evaluación primaria hay variables fisiológicas y fisiopatológicas de los pacientes pediátricos que debemos tener en cuenta. La reanimación hemostática con Tranexam con nuestros pacientes pediátricos que estaría indicado y la utilidad de test viscoelásticos en la hospitalaria. Y ya para decir, pues este es mi hospital, tiene 140 años, por dentro no tiene 140 años, afortunadamente hemos renovado bastante y estáis invitados siempre que queráis venir. Gracias. Vamos muy bien de tiempo, con lo cual pues tenemos unos minutos para preguntas del público. Sabéis que hay unos micrófonos disponibles, por lo menos esta mañana era así. Si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y les vamos dando paso. No veo nada. Si alguien de la organización le puede acercar un micrófono al compañero, por favor, allí en el centro. Que no sabe dónde está el micrófono. Si quieres, mientras te acercan el micro, yo le quería comentar a Gonzalo que yo, por desgracia, nací por cesárea, no me exprimieron el cordón, por lo tanto, ni la microbiota, ni el cordón, y encima leche artificial. Pero tú ya estás sobrado. Es un milagro que esté aquí. En tanto en cuanto le van acercando el micro al compañero, sí quería daros las gracias a los cuatro por os habéis ajustado fantásticamente al tiempo y ahora yo creo que podremos enriquecer el debate con vuestras aportaciones. Creo que ya tienes el micro, adelante. No oímos. A ver, habla un poquito más alto, por favor. Si no, háblalo a capela y yo retransmito tu pregunta desde aquí. Lo primero, felicitar a todos y si me dejas, podría hacer una pregunta o tres preguntas. Bueno, no te vengas muy arriba tampoco, ¿eh? La primera era para Laura, sí. Y era sobre el uso del porcentaje de atropina que A mí también me llama la atención. los pagos cardíacos que habéis atendido. Si os llamó la atención, si creéis que obedece al tipo de pagos que había, o si igual que como habéis hecho con el bicarbonato, habéis hecho alguna valoración a Vale, espera, vamos de una en una, si no te parece mal. Abel, ha preguntado Abel sobre que le llamó la atención el uso de atropina en la parada cardíaca pediátrica prehospitalaria en el estudio que presentó Laura. ¿Laura? La atropina se usó sobre todo en los primeros casos del periodo, por debajo de 2010, y también en casos en los que se objetivaba la bradicardia. Fundamentalmente esos fueron los casos en los que se usaron. Recientemente, en los últimos casos del estudio no se ha usado la atropina, solo la adrenalina. Siguiente. Vale. Siguiente, a ser lo bueno. A Jimena. Vosotros que estáis en el Gregorio Marañón y que sois muy rigurosos en el tema de la UCI, los registros, como decías ayer, sobre las novedades que salen en las guías de la fibrilación ventricular de amplitud baja, que ahora se considerarlo como ritmo desfibrilable, y sobre las tandas de 3 en caso de presencia, la opinión que tenéis como expertos y como que del grupo que más trata eso, ¿no? Pues
Espera, que ahora juego yo con esto. A ver, sí, yo lo he leído con mucho detenimiento y todavía estoy esperando encontrar el paciente en el que hacerlo, porque sí que es verdad, y yo te digo, nosotros, como tú bien dices, somos muy rigurosos en el registro de los pacientes y que tenemos una media de una parada cardíaca intrahospitalaria cada 15 días en el hospital, y que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes cardiópatas. Además, tenemos un porcentaje de paradas cardíacas con ritmos desfibrilables que no llega al 5% de los nuestros. Entonces, ya el que se dé con el paciente correctamente monitorizado, de tal manera que puedas dar los 3 choques de forma consecutiva. Mira, hemos tenido un caso recientemente en la sala de hemodinámica y no dio tiempo a a que llegase el carro y ya se había empezado las maniobras de RCP y luego salió con un choque, ¿sabes? O sea que me parece complicado en la realidad nuestra, que además para mí es la realidad ideal de la reanimación cardiopulmonar de los ritmos desfibrilables, así que en el resto del mundo ya ni idea. Sí, hubo debate en esto. Bueno, muchas gracias. Y la última, a Montse, y es sobre el tema de que en las nuevas guías también sale que se equipara la D del Glasgow, la D de la VDN al 8 o menos del Glasgow y al 4 o menos del Glasgow motor. Hablando con un compañero que yo creo que es común, que es Luis Renter, de Sabadell, del Taulí, él comentaba que esto podía ser un importante, un aspecto importante en el futuro, y que querían ver a ver realmente, pero que lo valoraban bien. ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido, de considerar el Glasgow 4 o menos como vía aérea a estabilizar? Bueno, pues es verdad que nosotros en la atención hospitalaria utilizamos Glasgow, es verdad. Sí que el equipo de SAMU, de Protección Civil, sí que utiliza la VDN porque le parece difícil adaptar, sobre todo en niños pequeños. Yo creo que eso sobre todo sería para niños pequeños, en el cual el Glasgow modificado menores de 5 años, sobre todo menores de 2 años, es difícil de hacer, ¿no? Entonces en ellos yo creo que tendría más validez, sobre todo en niños pequeños, en la VDN. Lo que fuera que decir que no tenga dolor, que sea equivalente a un 8, o que el motor de 4 sea equivalente a un 8. Yo creo que es bastante razonable. Es verdad que yo creo que se necesitan estudios para comparar más, pero yo creo que es razonable, sobre todo en pequeños, en niños pequeños. Muchas gracias y retirar la felicitación a la mesa. ¿Alguna pregunta? Sí, No, tranquilo. ¿Alguna pregunta más? No veo a ninguno. ¿Tú, Luis, quieres hacer alguna pregunta? Yo tenía una cuestión que es un poco provocadora y como ya lo estuvimos discutiendo antes de empezar la mesa, se la traslado a... Primero una curiosidad a Laura, porque me llamó muchísimo la atención. 14 minutos en la parada presenciada para empezar maniobras de media, ¿no? ¿Qué hacían mientras tanto? ¿Estaban fumando? No, ¿cómo? Sí, comentabas que en la RCP por testigo, ¿no? No, es que el dato se refería a cuánto tiempo... El dato se refería a cuánto tiempo tardaba la ambulancia de soporte vital avanzado desde que la llamaban hasta que llegaba a asistir al paciente. En pacientes que no estaban recibiendo, bueno, y excluimos pacientes que no estaban recibiendo reanimación cardiopulmonar y que no se presenció la parada por el equipo de soporte vital avanzado. Y la media fue 14. Es verdad que el rango era muy amplio, quizás habría que buscar mejor la mediana, pero sí que la mayoría de los pacientes se iniciaba la RCP más allá de 10 minutos. Ajá, gracias. Sigo haciendo preguntas. Si no tenéis preguntas, yo pues podemos estar. Sí, allí. Gracias. Cuarta fila. ¿Alguien le acerca? Allí, mira. Allí. Levanta la mano, por favor. Quinta fila. Así. Gracias por las presentaciones. Soy Lola, de la Comunidad Valenciana. Mi duda para Montserrat Nieto Muro. Yo. Sí. Si puedes, por favor, bajar la mascarilla para hacer la pregunta, si no se te entiende regular. Gracias. Perdón. En el medio extrahospitalario estáis viendo que estén usando ácido tranexámico 15 miligramos kilo. Perdón, que no te he entendido. ¿Que si están usando ácido tranexámico? En el pediátrico, en el politrauma pediátrico, sí.
Nosotros hemos hecho unas nuevas guías y recomendamos la administración de tranexámico en el medio extrahospitalario, en el politrauma pediátrico, sobre todo con pacientes inestables y con sangrado activo. Además, la recomendación así del CRAS 2 y del CRAS, bueno, el CRAS 3 es para el trauma craneal, así lo hemos hecho un protocolo conjunto con SAMU y pensamos que es lo más adecuado. Es algo que es barato, que no es nocivo y que puede tener muchos beneficios en el paciente sangrante. Es que este tema tiene mucho debate, por lo menos en mi zona de trabajo este tema tiene mucho debate, porque con el metaanálisis del PET-TRAX no nos resultó muy concluyente y como tenemos 3 horas de margen, nosotros contactamos con la unidad de referencia y ellos son los que al final deciden poner el ácido tranexámico. Es verdad que en el adulto lo tenemos más claro con el CRAS 2, con el CRAS 3 todavía tampoco lo tenemos claro porque hay estudios de 2021 de New England que tampoco hablan de mortalidad, que no nos queda muy claro nosotros en la comunidad valenciana, pero por eso la ayuda con el pediátrico, porque nosotros ya hacemos llamadas a nuestro referente. Claro, es verdad que nosotros va a llegar a la hospitalaria, que somos unidad de referencia, y vamos a poner tranexámico. Ese paciente cuando llegue lo primero que vamos a hacer si no está puesto, le vamos a poner tranexámico. Porque existe, es verdad que no hay muchas publicaciones en pediatría, estamos esperando a ver qué dice este ensayo clínico, que bueno, a ver qué es lo que dice. Es verdad, también hay una cosa que los pediátricos afortunadamente tenemos menos traumas que los pacientes adultos, entonces probablemente los datos vamos a necesitar 10.000 traumas casi para poder demostrar que el ácido tranexámico es mejor. Es verdad que el PET-CRAS no es el mejor estudio del mundo porque es un estudio retrospectivo, pero sí que se comprobó que mejoraba la mortalidad de los pacientes. Y con el CRAS, es verdad, el CRAS 2 no incluyó pediátricos, tenía alguno por ahí menos de 16, pero es algo que si se ha hecho una encuesta en los centros de trauma pediátrico realmente se utiliza, ¿no? O sea que es algo que yo creo que es recomendable. Muchas gracias, Montserrat. Yo voy a haceros una pregunta. Os he oído hablar de individualizar los cuidados en la RCP al paciente. Parece que va un poco al revés de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Todo era estandarizar cuidados y que todos hiciéramos lo mismo. Con lo cual en el niño me parece que es muy importante que se explique y que deis vuestra opinión. Yo me doy por aludida. Vamos a ver, yo creo que es porque la población, como le he dicho antes a Abel, yo creo que yo tengo el privilegio de trabajar en el sitio ideal donde se puede parar un niño, porque tenemos todos los recursos a nuestra disposición y todas las herramientas para hacer una reanimación. Pero sí que es verdad que cuando hacemos el análisis de eso, cuando reevaluamos la actuación en la reanimación cardiopulmonar, hay cosas que requieren los pacientes que no van a venir en las guías y en los niños hay muchas circunstancias especiales. Cuando hablamos de RCP en circunstancias especiales, la mayoría de los pacientes que sufren una parada cardíaca en el entorno en el que yo trabajo tienen circunstancias especiales. Tienen el tórax abierto con un distractor de titanio, por ejemplo, porque es un postoperatorio de una cirugía cardíaca y no le puedes dar masaje sobre el distractor de titanio o no le puedes poner un parche de desfibrilación ahí. Tienen es un ejemplo como muy fácil, o tienen una hipertensión pulmonar, por ejemplo. Entonces en ese caso dices, pues este paciente yo sí le voy a poner bicarbonato en la RCP o voy a intentar que traigan óxido nítrico. Entonces a eso me refiero, que el énfasis en las guías ha ido también encaminado hacia la prevención, y la prevención radica en identificar cuáles son las circunstancias especiales de los pacientes que están en riesgo de la parada, fundamentalmente en el ámbito, claro, en el ámbito extrahospitalario tú no puedes indicar ninguna circunstancia, o sea, prever la parada, pero en el hospitalario la prevención radica en eso, en identificar cuáles son las circunstancias especiales de ese paciente y cómo vamos a adaptar la RCP en caso de que eso ocurra.
Luis, quería... Sí, yo quería hacer un comentario sobre esto, espero que a Jimena no le parezca mal. Uno de ellos es un mensaje que sí mandan las guías en la versión, bueno, la parte pediátrica de las guías de este año, ¿no? Que es que hay que pensar en causas reversibles, pensar y no actuar como autómatas. Y es un mensaje, para mí es esencial, o sea, recuperar el aspecto asistencial en la parada más allá de la automatización de la asistencia que hay que hacerla, ¿no? Entonces hay que pensar y pensar en causas reversibles. Y después trasladar también una experiencia que mencioné ayer por la tarde de pasada, ¿no? Que me parece muy relevante y que abunda mucho en lo que comentaba Jimena, que es la experiencia de Filadelfia, ¿no? Ellos, al acabar de pasar visita, cada mañana hacen una UCI dentro de la UCI. Lo que dicen es qué pacientes tenemos en riesgo de parada y cuál es nuestro plan a lo largo de las próximas 17 horas, el tiempo de guardia, para atender a estos pacientes si eso sucede. Pero no solo el plan, sino la reasignación de recursos. Si yo tengo 4 pediatras, pues a esos pacientes le asigno 1. Y lo que hago es darle más a quien más lo necesita, que al final es un poco la historia de los cuidados intensivos, ¿no? O sea, es decir, cuanto más tiempo estoy, mejor va el paciente. Y yo creo que el camino es sin duda ese, no tengo ninguna duda. A mí también, ya que estoy, que nosotros hacemos eso como participación en el programa del PediRescue, que lo dirige Vilaynard Carney desde Filadelfia, pero además el Betsy Ham del John Hopkins explica muy bien cuál es la pirámide de nuestra actuación en la RCP. A mí me gusta mucho lo que ella dice. Dice, la base de la pirámide es la RCP básica, y entonces el equipo tiene que hacer una RCP básica de alta calidad. Luego, sobre la RCP básica, el siguiente escalón es la RCP avanzada, y el equipo entero, una vez que tiene dominada la RCP básica, va a la RCP avanzada. Y una vez que ya está el equipo con la RCP avanzada en marcha, que ya sabéis que los primeros 2 minutos son un lío, pero a partir de ahí como va todo rodado en los equipos, ¿no? Entonces el equipo entero progresa a las causas reversibles, y es el equipo entero el que piensa ahí. Por encima de eso, claro, ella establece ya el ECMO RCP, ¿no? Y la información a los padres, que sería ya como el vértice de la pirámide. Pero esa manera de estructurar la actuación a la parada y ver avanzar en los escalones al equipo entero, ya no separando las figuras, sino toda la progresión, hablando de las circunstancias que le acontecen a este paciente, yo creo que es hacia donde tenemos que ir, claramente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Una más, déjame una más. Sí, es que hace tiempo que no oigo a Gonzalo. Gonzalo, ¿cuál es el alcance? Y es en serio, aparte de que sé que va a generar algo de debate, pero yo también me lo planteo. Las recomendaciones de RCP neonatal o de RCP en sala de parto, tal como ya las han entendido siempre, ¿no? Establecen un protocolo distinto de relaciones, ventilaciones con presión por una causa experiencial y una causa fundamental, ¿no? ¿Qué alcance tienen esas recomendaciones? O sea, quiero decir, ¿hasta cuándo harías tú una RCP neonatal en un paciente X? Me gusta la pregunta porque además dice ¿hasta cuándo harías tú? Sí, porque es una toma de decisiones. Eso es. Las guías es lo que ponen, pero yo lo que quiero es una toma de decisiones. Eso es. Entonces, esto es como, ¿alguien del público sabe la respuesta? Perdón, ¿alguien del público sabe la respuesta? Hace 2 años, también en este congreso, coincidiendo con Jan McConnachie, que participa en las revisiones europeas, se lo pregunté después de la ponencia, y me dijo, depende de si se lo preguntas a un pediatra o a un neonatólogo. Entonces, claro, yo quería saber su opinión, sabía que no me iba a decir la verdad. Entonces, huiría de... Yo no os voy a dar la solución. Y huiría de quien os dijese hay que hacer esto, porque no se sabe, por lo menos basado en bibliografía y en estudios. También me preguntó la misma pregunta una chica de Oviedo, Cristina Muñoz, que me escribió, oye, mira, hemos tenido este debate, me ha preguntado esto, y me escribió al mail y le dije, muy interesante pregunta, porque además recientemente lo habíamos hablado, el grupo de RCP, ¿no? Somos 14 neonatólogos y neonatólogas, y aquí no era como el dentista, 9 de cada 10, sino éramos la mitad pensaba una cosa y la mitad pensábamos otra cosa, hasta cuándo prolongar. Lo que no cabe duda es que en el paritorio es 3-1. Fuera del paritorio, la reanimación yo considero que debería ser como la del lactante, pero genera muchas dudas porque habitualmente la causa es respiratoria en el recién nacido,
pocas causas cardíacas se me ocurren, salvo un posoperatorio cardíaco o alguna otra alteración metabólica, etcétera, pero la gran mayoría es respiratoria. Y entonces le dije a esta chica, digo, pues vamos a preguntar a la gente que va al paritorio. Y entonces hicimos una encuesta que hemos pasado a diferentes unidades de neonatología, pero aún no tenemos el resultado. Y es más, dijimos, bueno, pero también vamos a preguntar a los de intensivos pediátricos, y esa es la parte que nos queda. Pero es difícil. Yo iría a la etiología, y con la etiología, si la tengo clara, me decantaría más por un 3-1 o cambiar a la relación más pediátrica. Pero es una opinión muy personal, ¿vale? Estas opiniones son basadas en la experiencia. Es más, también hemos empezado a diseñar otro estudio, que además con Jimena, que dijimos, vamos a ver las diferentes relaciones, porque al final para intentar saber qué hacer hay que hacerlo de una forma indirecta, ¿no? Sobre todo en esto, porque un ensayo clínico, bueno, no sería factible. Entonces dijimos, vamos a ver las diferentes relaciones, 3-1, 5-1, 5-2, 15-2, y ver cómo influye, midiendo volúmenes pulmonares con un monitor de función respiratoria, con otro dispositivo para ver las compresiones torácicas, ver si una relación u otra afecta más a la ventilación, que sea más o menos eficaz, a las compresiones torácicas, que sean más o menos eficaces, y también estamos pendientes de poder realizarlo. Entonces yo creo que es intentar acercarse a través de estudios y de algo más de evidencia. Antes, hablando con Viri, hablábamos de una cosa, pues mira, es que esto, claro, yo decía, ya, pero eso es subjetividad. Esto también es la experiencia de cada uno, y también muy orientada a quien sea neonatólogo o pediatra. Y me dice, es que esto hay que hacerlo de una forma objetiva. Y digo, pues sí, efectivamente. Entonces, con objetividad es muy difícil responder. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Gonzalo, porque al final yo estoy de acuerdo contigo que hay que basar todas las decisiones que tomamos, basarlas en ciencia, ¿no? Pero hay que pensar. Y yo creo que lo relevante de tu respuesta es eso, piensa, claro, y toma una decisión en función del conocimiento que tienes y la evidencia que hay, ¿no? Hemos pasado 2 horas fantásticas, yo no sé si es por mi distorsión pediátrica también, por compartir profesión con vosotros. Os agradezco muchísimo no solo el control del tiempo, sino vuestra aportación. Yo he disfrutado un montón esta mesa, espero que vosotros también. Hemos llegado a tener 200 personas en el momento de pico máximo, bueno, 200, 201, 202. Y una vez más, muchísimas gracias a vosotros por asistir, a ellos por participar y al comité organizador por permitirnos hablar de niños. Muchísimas gracias.